Tony Suárez Williams, aquí junto a mi hermano Bruce, y he venido a Guánica a filmar aquí los dos monumentos principales que están en la playa de Guánica, que representan la entrada de los norteamericanos por Guánica el 28 de julio de 1898. Veamos y seguimos este documental dedicado a mi querido pueblo de Guánica. Aquí vemos un pequeño mapa de Puerto Rico en la oficina de la Capitanía de Puertos de Guánica, y podemos ver los tres barcos que llegan allí por Guánica, el Wasp, el Massachusetts y el Gloucester. Y vemos aquí el monumento que hizo el honorable alcalde de Guánica en el 1938, don Clemente Rodríguez Carlos. Y este monumento aquí no es el monumento de los pescadores, como dijo un periódico, ni tampoco representa una guerra mundial, ya que una guerra mundial se considera más de una nación, y esta guerra hispanoamericana fue entre España y Estados Unidos en el 1898, y ellos tomaron a Puerto Rico en solo 17 días. Queremos decir que este monumento aquí fue para conmemorar la entrada de los norteamericanos cuando el barco Gloucester, el Wasp y el barco Massachusetts entraron aquí en julio 25 de 1898 para tomar a Puerto Rico. Y Guánica es por eso que tiene historia. Entonces voy a dejar que mi hermano diga. Mi hermano está contando aquí que se recuerda, éramos niños en 1938, cuando el alcalde de Guánica, don Clemente Rodríguez Carlos, inauguró este monumento, y aquí flotaba la bandera americana. No sé por qué no flota todavía. Debieran de tener una persona que la izara, y lo han vandalizado porque tenía 5 bombillas arriba, lo más bonita, y la placa dice al frente: dedico este humilde monumento a los veteranos de la guerra hispanoamericana, que es la guerra cuando los norteamericanos tomaron a Puerto Rico, julio 25, 1898. Clemente Rodríguez Carlos, alcalde de Guánica, 1938, dice la placa. Y mi hermano está recordando que llegaron allí el gobernador Winship, que era americano para aquella época, y los coroneles Francis Riggs y Orbeta y toda aquella gente que era el gobierno de Puerto Rico, a conmemorar este monumento que significa la entrada de los norteamericanos. Y mi hermano Bruce está recordando eso. No pudimos ponerle el mismo audio, sonido, ya que el viento nos traicionó y dañó la grabación. Por eso es que estoy haciendo de nuevo la grabación aquí en forma de dubbing, haciendo doblaje, para que ustedes puedan oír claramente entonces lo que sucede. Entonces mi hermano me está diciendo que debemos de ir donde la piedra, a filmar la piedra también, y vamos a ir. Queremos recordar que nosotros somos ciudadanos de Estados Unidos, nacidos en Guánica, y somos también los nietos de uno de esos americanos que entró por Guánica con las tropas, el capitán Andrew Williams. Me está diciendo mi hermano, recordándome. Y esto fue un diálogo que se formó en Guánica, unos años atrás, que fuimos a filmar esta parte del documental sobre el monumento de Guánica, que le llaman el monumento, y la piedra sellada que sellaron los norteamericanos al entrar a Guánica en el 1898. Y allí estoy diciendo yo que debemos los guaniqueños cuidar estos monumentos y evitar que los vandalicen, ya que son parte de nuestra historia. Y no importa qué ideología tenga usted, somos todos hermanos puertorriqueños, no importa de qué partido sea usted. Esto lo que significa es historia, y la historia se debe de guardar y recordar. Aquí está la placa del monumento. Entonces aquí estamos frente a la piedra sellada. Esta piedra, naturalmente, como dijimos, estaba arriba de la montaña, allí al lado de... Cuando empezaron a fabricar a Ochoa, la quitaron para ponerla aquí más visible en el malecón. Y podemos ver a espaldas mías el gran puerto de Guánica, por donde entraron los norteamericanos, y por donde entró también nuestra cultura española, Juan Ponce de León, 1508. Y yo estoy hablando aquí sobre la llegada de los norteamericanos, sobre el sello de la piedra. La organización Daughters of American Revolution vino de Washington a poner esa placa allí y a considerar y a registrar esta piedra como un monumento nacional, ya que es un monumento que representa historia de Puerto Rico, un cambio de gobierno de España a norteamericano. Y quiero decir aquí que los puertorriqueños pelearon a favor de los norteamericanos para sacar a España de Puerto Rico. Quiere decir que los puertorriqueños estaban cansados ya del gobierno español y querían un cambio. Entonces los norteamericanos trajeron ese cambio, y es por eso que somos ciudadanos de los Estados Unidos de América,
y Puerto Rico desde el 1898 somos ciudadanos americanos por el derecho al nacimiento. Y ya yo les he explicado a ustedes anteriormente sobre los documentos, el Acta Jones, el Acta Foraker. El Acta Foraker dice The People of Puerto Rico. Y aquí le estoy diciendo yo a mi hermano que mi hermano está explicando que vio una película en el Instituto de Cultura Puertorriqueña en San Juan, donde se ven las tropas norteamericanas desembarcando por Guánica, y entre ellos el abuelo nuestro. Lo vio claramente. Entonces él fue invitado allí al Instituto de Cultura, ya que somos nietos de uno de esos americanos que llegaron por Guánica, se quedó en Guánica, se casó con una dama de Cabo Rojo, de los Padilla, y por eso somos familia también nosotros de la gran familia Padilla de Guánica, y nos orgullece eso, ya que son gente muy buena y trabajadora, que les gusta progresar y y estudian mucho. La familia Padilla, nuestra madre viene de esa familia, era hija del norteamericano y de doña Victoria Padilla. Doña Victoria Padilla eran natural de Cabo Rojo, pero vinieron a Guánica y tenían 3 casas allí en la orilla del mar, y un español, el español ese don Agustín Berrenechea, le quemó las casas porque el señor Marcos Padilla, abuelo de mi madre, fue quien le dio los datos a los americanos para que entraran por Guánica, al espía que enviaron los norteamericanos, Capitán Whitney. Y yo creo que esa fue la razón, el por qué el señor don Agustín Berrenechea le quemó las casitas al abuelo de mi mamá, Padilla. Y eso es parte de la historia de Guánica. Y nosotros somos nietos, hijos de personas que han hecho historia en Guánica. El abuelo nuestro, después de muchos años, se enfermó y se fue a morir a Estados Unidos. Él nació en Boston, Massachusetts, pero entonces su familia se había trasladado a Illinois, y allí está enterrado el abuelo nuestro, y porque la familia norteamericana los reclamó, aunque él quería quedarse en Puerto Rico, y ya mi abuelo hablaba español y comía arroz y habichuela como los puertorriqueños, y se sentía tan puertorriqueño como el Coquí, mi abuelo norteamericano, que entró aquí, que fue uno de los que selló esta piedra. Amigos guaniqueños, habló para ustedes el profesor de historia Tony Suárez, el año 1898, Guánica histórico, el documental de ustedes. Servidor de ustedes que les habla, Tony Suárez Williams, locutor. Mi hermano, también escritor y poeta, Bruce Suárez Williams, que nació en este faro, y el camarógrafo que está tomando esta foto es nuestro sobrino, el capitán de puertos, Ricardo Suárez Morcillo. Aquí estamos nosotros en el antiguo faro de Guánica, construido en el año 1600. Esos ladrillos que ustedes ven aquí eran hechos en un horno que los españoles hacían y fabricaban el ladrillo. Ese ladrillo es puertorriqueño, fabricado aquí por los españoles. Una mezcla que ellos hacían de concreto y cal y arena, era para toda la vida. Pues fíjense, entonces aquí en este closet se guardaban los rifles de servicio de guardacosta, cuando prestábamos servicio aquí velando a los submarinos alemanes. Precisamente aquí estábamos nosotros en lo que mi papá le decía el vestíbulo. Eran un piso de mármol de Carrara, blancos y negros. Siempre había que mantenerlo bien limpiecito y brilloso. Allí estaba la alacena. La alacena estaba aquí también. El comedor quedaba por aquí. El comedor era acá. Allá, sí, la cocina era allá. La cocina allí, donde está el Aquí, camarógrafo. aquí había 2 cuartos dormitorios. El cuarto, la oficina de papá. También el papá quedaba por aquí, en el vestíbulo. Entonces al otro lado, alrededor, aquí estaba la entrada. Allá había como 4 habitaciones más, al otro lado. 3 habitaciones más. Entonces aquí había la cocina, un cuarto y otro cuarto. Entonces habían 2 cisternas allí afuera. Cisterna. Entonces había también una bomba que llenaba un tanque allá arriba. La bomba de había un desagüe por aquí que llegaba allá Todavía se pueden ver los atravesaños de Osubo, madera puertorriqueña que usaban los españoles para sujetar el techo. Puede notar usted que a través de tantos años no está podrida, y sí, naturalmente pues eso se han caído los ladrillos, pero la madera está allí todavía. Las ventanas eran hechas de una madera sólida,
española, no sé de dónde vino la madera. Entonces aquí la puerta del vestíbulo es una puerta grandísima. Y este faro nos trae grandes recuerdos a nosotros, la familia Suárez Williams, que estuvimos tantos años cuidando este faro con el gobierno español y después con el gobierno norteamericano. Prácticamente nuestra niñez, vivimos aquí durante nuestra niñez. Vivimos aquí los mejores años de nuestra vida, juventud. Entonces me acuerdo yo que cuando se acercaban las fiestas patronales de Guánica, nos mudábamos a la casa del pueblo, de la playa, y nos íbamos en lancha. En el tiempo de escuela también. Y me acuerdo yo que la última vez que salimos tú y yo éramos unos niños de 12 años, y tú llevabas 2 planchas en la mano, y la playa del Faro se llama Jaboncillo, está allá abajo. Nuestro padre tenía la lancha allí, y mi hermano Bruce tenía 12 años, 11 años, iba con 2 planchas en la mano, y era una noche, era de noche, y se olvidó que el muelle terminaba y se cayó. Las planchas. Y mi hermano se quedó con las planchas aguantadas así, mi padre, que era un verdadero marino, se tiró y lo sacó. Eso sucedió un 25 de julio, cuando nosotros nos íbamos de aquí a participar a las fiestas patronales de Guánica. En esa época nuestro padre recitaba las poesías, daba discursos. No existía la carretera de ahora. No existía carretera, era un caminito muy difícil, lleno de piedras y de... Una lanchita que el gobierno le daba... del guardacosta. Quiere decir que este faro estuvo tiempo España, casi 300 años, y después entonces perteneció a los Estados Unidos al servicio de guardacosta, desde 1898 hasta que los Estados Unidos lo entregaron al gobierno de Puerto Rico. El gobierno de Puerto Rico no le dio ningún uso. Los encargados de velar esto aparentemente no lo velaron, no lo cuidaron y está en este estado. Pero esperamos que algún día estas paredes sean recuperadas y el faro de Guánica vuelva otra vez a dar luz para defender la navegación, que el propósito de este faro no era solamente para vivir aquí, sino para dar luz a la navegación, para que los barcos que entran al puerto no se encallen. Y este faro tenía una tremenda lámpara que daba un destello de luz, unos prismas, 9 segundos apagada y 4 prendidos. Y esa es la historia. Los capitanes buscaban en la carta marina la secuencia de las luces y sabían, por eso se dejaban llegar. Sabían el puerto donde habían llegado. Mi hermano Bruce se acuerda de eso. Y aquí nosotros pasamos nuestra juventud. Algunos de nuestros hermanos nacieron aquí. Cuando el barco del Faro venía, en la casa le regalaban a papá país de manzana, que nos gustaba mucho, uvas pasas y cosas. Y traía el cargamento eran bien difíciles de conseguir en Puerto Rico. Para aquella época. Y nosotros nos alegrábamos mucho, como éramos niños, porque nos traían regalos. Esos regalos, sí. Y traían el equipo para arreglar el faro, la pintura, y todo lo que se necesitaba para mantener este edificio, lo traía el servicio de guardacosta. Yo creaba un jabón a prueba para que se hacía la base en el agua salada, toallas, bombillas, herramientas. Los picaportes eran de bronce y traían un líquido que limpiaba los picaportes. Los picaportes, mi papá le decía picaporte, es donde lo que se agarra para cerrar la puerta. Es una palabra latina, picaporte. Pero nuestro padre, que hablaba en latín también, hablaba en esa forma. Me acuerdo también entonces que el barco Acacia, que traía ese equipo aquí, fue hundido por los alemanes en las costas de Panamá. Y hoy en día ese querido barco está en de tantas fiestas que pasamos allí. Recuerdo como si fuera ayer que los marinos del guardacosta tenían que subir unos tanques de acetileno pesados. Exacto. De la playa Jaboncillo acá, por un caminito bien estrecho y bien trillado. Es muy era un sacrificio sencillamente para los marinos del guardacosta poder subir unos tanques. Entonces ese acetileno papá lo conectaba aquí para dar la luz al faro, unos tanques. Bien, así terminamos por este momento la secuencia del faro de Guánica. Esperamos que algún día el gobierno de Puerto Rico, no importa cuál sea el gobierno, arreglen este faro o nos ayuden a recuperar este faro para el bien de Puerto Rico y patrimonio de Guánica, nuestro querido pueblo. Gracias al que está filmando. Le damos las gracias a nuestro querido sobrino, Ricardo, Tai, le decimos Tai familiarmente, por haber tomado las escenas como camarógrafo. Es capitán de puerto de Guánica. Es capitán de puerto de Guánica. Como tradición, los Suárez siempre estamos en los puertos, sí, en la marina. Una herencia. Una herencia que Dios ha querido que sea así, desde el tiempo de España. Bien. Entonces ahora vamos a caminar para acá, Bruce. Tenemos aquí los aljibes
que eran que le daban agua al faro. Y ustedes dirán, ¿cómo entraba el agua por aquí? Pues naturalmente, cuando llovía de la terraza del faro, bajaban unos tubos y llegaban hasta aquí, a este y a otro aljibe más que estaba allí, vamos a decirle cisterna, le decía nuestro padre. Esto fue hecho en el tiempo de España, estilo español. Quiere decir que este acero que está aquí, y esta es en el tiempo del año 1600. Entonces cuando en el 40 el guardacosta tomó este faro, mi padre vino con un destacamento de marinos a limpiar esto aquí. Y cuando se metieron adentro a limpiar, encontraron unos lentes de oro, que era de nuestra abuela española que vino de España. Y estaban allí porque mi abuela fue a sacar el agua. Antes el agua se sacaba con un balde y una soga, y se le cayeron los lentes. Y todos esos años tuvo esos lentes y eran de oro. Por eso el agua no los detorió. Y mi padre los guardaba de recuerdo, no sé qué pasó con esos lentes. Pero fueron hallados en este aljibe. Es parte de la historia, se llama cisterna y suplía. Durante el servicio de guardacosta entonces traíamos agua del pueblo de Guánica en unos camiones militares y le tirábamos aquí, después que esto estaba limpio. Y el faro tenía un sistema de bombeo de mano, bombeaba el agua hacia el tanque, entonces había agua para cocinar y para el baño. Y esa es la historia de esta cisterna del faro de Guánica, construida en el año 1600 por el gobierno español. Y todos los encargados de este faro, españoles, y después desde 1898, nuestro abuelo y unos cuantos más que sirvieron aquí, entre ellos nuestro padre y nuestro hermano William, que vive en Ponce. Amigas y amigos, este es el documental Guánica Histórico. Estamos en el faro de Guánica, presentándoles a ustedes, mi hermano Bruce Suárez Williams y este servidor, este documental. Y así, amigas y amigos, continuamos con el documental Guánica Histórico. Estamos en la famosa central Guánica, donde se producía la mejor azúcar del mundo. Aquí precisamente desde el 1902, esta central estuvo funcionando bajo la dirección de los norteamericanos que vinieron aquí a fundar a Ensenada. La Russell Company se llamaba. El azúcar tenía su etiqueta, se llamaba Parrots, o una cotorra, y ese era el trademark, la insignia de esta magnífica azúcar que se hacía aquí en Puerto Rico, en Guánica. Ustedes han visto una escena de las chimeneas y estamos frente a los talleres principales donde se echaba la caña, se trituraba, hacía la molaza y se convertía después unos técnicos azucareros, entre ellos un familiar nuestro que se llamaba Cándido Chacón, casado con una prima hermana nuestra. Era uno de los azucareros que convertían esa molaza en azúcar. Después se le echaba un polvillo blanco y se convertía en azúcar blanca. Esas eran las combinaciones. Entonces aquí tenemos que parte del tren que vamos a ver ahora, el camarógrafo está dando un panning para ver parte del tren que queda de aquella época. Ese tren venía cargado de caña, de todos los cañaverales, desde que circundizaban Guánica, Yauco, Guayanilla, y venían cargados de caña hasta este mismo lugar para echar en ese depósito y convertirlo en azúcar. Estamos nosotros aquí dando el documental Guánica Histórico en la famosa central de Guánica, que hoy en día también, igual que el faro, son escombros y son solamente recuerdos de aquel pasado glorioso cuando Guánica producía la mejor azúcar del mundo, la azúcar Parrot. Me acuerdo yo que teníamos entonces, nuestro padre organizó una tropa de escuchas marinos y teníamos permiso para entrar por todos estos lugares y hacer ejercicios con los norteamericanos que también habían organizado una guardia estatal militar, y nosotros, la tropa de escuchas marinos, fundada por nuestro padre Domingo Suárez Cruz, solíamos entrar por aquí, por todos estos lugares y la playa que está cerca, a hacer ejercicios militares durante la Segunda Guerra Mundial, que duró del 1940 hasta el 1945. Estamos aquí haciendo el documental Guánica Histórico. Me acompaña mi hermano Bruce Suárez Williams, que ha venido de San Juan para hacer este documental y presentarlo a todos nuestros compatriotas de Guánica y de donde quiera que se encuentren en el globo. No, la nieve era la
Seguimos, amigas y amigos, con el historial histórico, Guánica histórico. Estamos frente a un edificio que nos trae muchos recuerdos también. Se trata nada menos que de la estación telegráfica que atendía el señor norteamericano Mr. Richard Shell. Su esposa era puertorriqueña y vivía muy cerca por aquí. Y este servidor tuvo la dicha de trabajar muchos años durante la Segunda Guerra Mundial en este edificio, que era una estación de radio que transmitían mensajes de aquí hasta la central romana, indicando la sucrosa del azúcar y el informe de esta central azucarera a la otra central hermana que queda en la República Dominicana, en la romana, que eran los mismos dueños, eran norteamericanos. Aquí estuvo con nosotros Mr. Shell y el señor también don Julio Conesa, hijo, que éramos los operadores de esta emisora para transmitir al extranjero. Aquí delante de nosotros está el señor Ulpiano y el señor Andrés Cruz Sanabria, que son los que atienden hoy en día este edificio. Hoy en día está convertido en un cuartel policíaco, donde ellos dan información sobre la temperatura y todas estas cosas, y todo lo que sucede aquí. Querellas, y las querellas en Ensenada, Puerto Rico. Aquí tenemos las dos banderas, naturalmente, la estatal de Puerto Rico y la norteamericana flotando a mi derecha. Y es un monumento histórico también, porque este pequeño edificio fue estación de radio y hoy en día es un cuartel policíaco informativo. Amigas y amigos, Guánica histórico, documental para presentarlo en todos los Estados Unidos y en Puerto Rico.